Sara. Voy a empezar con las pruebas para la columna cervical. Voy a empezar primero con la prueba de Kirchhoff. En esta prueba yo me coloco detrás de la paciente y coloco mis dos manos sobre la zona parietal. Y ahora realizo una extensión con una rotación con suavidad, un poquito suavecito. Muy bien. Si tenemos una limitación brusca de movimiento, podemos sospechar de una alteración degenerativa. Pero si tenemos una detención suave del movimiento, podemos sospechar de un acortamiento de la musculatura cervical. La siguiente prueba es la rotación y flexión máxima, donde igual me coloco detrás de la paciente, pongo una mano en la nuca y la otra en la barbilla. Realizo una flexión de forma pasiva, acompañada de una rotación hacia ambos lados. Cuando la flexión es máxima, el movimiento se produce en las articulaciones atlanto-occipital y en la atlantoaxial. La aparición de limitación de movimiento asociado con dolor, hablamos de una alteración degenerativa. Y si se provoca vértigo, podemos sospechar de una alteración de riego sanguíneo de la arteria vertebral. La siguiente prueba que vamos a hacer es la rotación en extensión máxima, donde yo me coloco detrás de la paciente y sujeto con una mano la nuca y la otra en la barbilla, y realizo una extensión de forma pasiva con una rotación hacia ambos lados. En extensión máxima se bloquean las articulaciones superiores y el movimiento se realiza a niveles inferiores. En la limitación de movimiento con dolor nos podría indicar alteraciones degenerativas de la columna vertebral. Y si se provoca un vértigo, podemos sospechar de una alteración del riego sanguíneo de la arteria vertebral. La siguiente prueba es la prueba de distracción de la columna cervical, donde el paciente tiene que estar sentado. Vamos a colocar una mano debajo de la mandíbula y la otra en el occipucio, y vamos a realizar una reacción hacia axial. Se considera que la prueba es positiva si hay un alivio de la sintomatología dolorosa, lo que nos indicaría que hubo una descompresión de la raíz nerviosa. Pero si el dolor aumenta, podemos hablar que hay una alteración de origen muscular, ligamentoso o articular de la columna cervical. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de Toto-Hall, donde la paciente se acuesta y debe elevar de forma activa la cabeza y tratando de acercarla lo más posible al tórax. Esto va a ser. Si aparece dolor durante el movimiento activo, podemos hablar de un acortamiento de la musculatura cervical. Posteriormente vamos a realizar una prueba pasiva, donde yo coloco mi mano sobre el esternón de la paciente y mi otra mano sobre la cabeza y realizo una flexión de forma pasiva. Si aparece dolor durante esta prueba pasiva, podemos hablar de una alteración en la ligamentosa. Lo que vamos a ver es la prueba de Otto-Knox, donde vamos a valorar, vamos a distinguir si el dolor es ligamentoso o muscular. El paciente tiene que estar sentado y nosotros colocados detrás de él. Vamos a primero empezar con una inclinación de forma pasiva hacia un lado y hacia el otro lado. Después vamos a pedir que haga una inclinación contra resistencia. ¿Listo? A ver, haga. ¿Listo? Siguiente. Otra vez. Si el dolor aparece durante la inclinación de forma pasiva, podemos hablar de una alteración a nivel ligamentoso. Pero si aparece de forma activa, hablamos de una alteración en la musculatura cervical. La siguiente prueba es la prueba de Valsalva, donde la paciente tiene que estar sentada y vamos a pedirle que introduzca su dedo pulgar en la boca y trate de sacarlo mediante una expiración forzada. ¿Listo?
En esta prueba va a aumentar la presión intramedular. La sintomatología va a ser de tipo radicular y se localizará mediante el dermatoma afectado. Se debe tener precaución con esta prueba porque produce cambios de presión que pueden alterar la conciencia o puede causar desmayo después de esta maniobra. La siguiente prueba que vamos a realizar es Spurling A, donde vamos a valorar si hay una irritación de las raíces nerviosas. El paciente tiene que estar sentado y va a inclinar y rotar la cabeza lateralmente, primero hacia el lado no afectado y luego hacia el lado afectado. Vamos a realizar una inclinación con una rotación. El explorador tiene que realizar una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. Se considera positivo cuando el dolor aparece de forma irradiada desde la columna cervical hacia la extremidad superior. Se considera que es negativo si no aparece dolor cervical ni irradiado. Hay que tener cuidado con el Spurling inverso, que es un tipo de dolor que aparece en el lado convexo, que nos indica un dolor por tracción muscular. La siguiente prueba es Spurling B, donde el paciente tiene que estar sentado y vamos a realizarle una extensión y una inclinación y una rotación lateral de la cabeza. Extensión, inclinación. Listo. Luego vamos a poner una mano sobre la cabeza del paciente y vamos a realizar una compresión de forma caudal sobre la cabeza del paciente. Se considera que la prueba es positiva cuando el dolor es irradiado desde la columna cervical hacia las extremidades superiores. Este tipo de prueba no se debe realizar a pacientes que tienen fracturas de columna cervical, luxaciones o una inestabilidad. La última prueba es la ULT 4, donde igualmente vamos a evaluar si existe radiculopatía cervical. Empezamos haciendo una abducción de 90 grados del hombro, una flexión de 90 grados del codo. Vamos a extender la muñeca y los dedos y vamos a llevar los dedos hacia la oreja. Si aparece dolor durante la prueba es positiva. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de compresión en flexión, donde la paciente tiene que estar sentada y nosotros vamos a colocar nuestras manos encima de la cabeza de la paciente y vamos a realizar una flexión y una compresión hacia caudal. En esta prueba vamos a evaluar el estado de los cartílagos intervertebrales. Cuando existe un prolapso hacia postolateral del disco, al momento en el que realizamos una flexión, el disco se va a dirigir hacia posterior y va a comprimir aún más las raíces nerviosas. Con esto va a aumentar la sintomatología dolorosa y vamos a confirmar que existe una alteración de los cartílagos postolaterales. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de ULT1 para detectar si existe una radiculopatía cervical. Vamos a empezar con una abducción de hombro de 90 grados, con el codo flexionado de 90 grados. Vamos a rotar externamente, vamos a extender la muñeca y los dedos y vamos a extender el codo hasta que aparezca la sintomatología. La prueba es positiva siempre y cuando aparezca dolor en el momento en el que hacemos la extensión de codo. La siguiente prueba es la ULT 2, donde vamos igualmente a evaluar una radiculopatía cervical. Empezamos haciendo una abducción de 10 grados, vamos a hacer una flexión de 90 grados del codo, vamos a supinar el antebrazo, vamos a extender los dedos y la muñeca y vamos a extender lentamente el codo hasta que aparezca la radiculopatía. Igualmente la prueba es positiva siempre y cuando exista dolor al momento en el que extendemos el codo. La siguiente prueba que vamos a hacer es la de ULT 3, donde vamos a evaluar una radiculopatía cervical. En esta prueba empezamos haciendo una abducción de hombro a 10 grados,
una flexión de codo a 90 grados. El antebrazo tiene que estar en pronación. Vamos a flexionar los dedos y la muñeca y vamos a extender el codo lentamente hasta que aparezca la radiculopatía. La prueba es positiva siempre y cuando aparezca dolor al momento en el que realizamos la extensión de codo.